Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Es claro que no buscan la verdad ni les interesa la verdad. Y no les interesa la búsqueda de la verdad porque esos políticos, profesores e investigadores, en realidad militantes políticos disfrazados, odian a España. Quien así hablaba el pasado mes de diciembre es Marcelo Gullo, autor de la trilogía comenzada con Madre Patria y concluida el pasado mes de octubre con Lo que América le debe a España. Gullo es a día de hoy una de las máximas referencias intelectuales sobre la obra de España en América y la falsedad de la leyenda negra. Sus declaraciones son más oportunas y actuales si cabe tras lo último del ministro de Cultura en España, Ernest Urtasun, que el último día de 2023 equiparó en Cadena SER el colonialismo racista belga con el descubrimiento y la evangelización española de América. En Bélgica hay un museo sobre África que era terrorífico, racista, colonialista, algo espantoso. Y Bélgica ha cambiado radicalmente su museo. Hay una revisión de la responsabilidad colonial belga en el Congo. Y creo que es algo que nosotros, poco a poco, tenemos que empezar a hacer. Hemos heredado esa cultura colonial que de alguna manera tenemos que ver y gestionar. La reacción y respuesta a las declaraciones de Urtasun se plasmaron, entre otras iniciativas, en el Protocolo de Santa Pola, que emitió un manifiesto suscrito por cientos de académicos, intelectuales y particulares, como la Fundación Gustavo Bueno, Iván Vélez, José Javier Esparza o el mismo Gullo. Argumentaban, entre otras cuestiones, que la misión de un ministro español de Cultura es defender la cultura de España, no atacarla o despreciarla. Si no se siente preparado para cumplir esa misión, debería buscar otra ocupación. Comparar la obra civilizatoria de 300 años basada en el mestizaje y extensión del mensaje cristiano y el legado grecorromano, con el dominio colonial abusador sistemático de carácter mayormente privado, llevado a cabo por el rey Leopoldo II, resulta ahistórico e inaudito, respondieron los firmantes. Lo que revelan realmente tales declaraciones es, a juicio de Gullo, un odio profundo a España. Urtasun y quienes piensan como él creen que España no debería haber existido nunca, que es como una mala hierba, un mal producto, un veneno. Es algo extrañísimo porque no hay un ejemplo en la historia de la humanidad de una clase política, de un sector ideológico que deteste a su propia nación. Lo peor es que en el caso español encima están en el gobierno. Preguntado por los orígenes del proceso descrito, menciona a la Primera República como uno de los antecedentes, clave en destruir la historia de España. Si bien apunta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como el más claro, ni siquiera la izquierda tradicional tenía semejante odio a España, comenta. Esto marca el camino. Se empieza detestando la obra de España en América y se acaba detestando la construcción de la propia España. Por eso hoy se odia a Isabel la Católica. De igual forma, se empieza renegando de la conquista de América y se acaba renegando de la reconquista, explica el historiador. Explica que cuando España llega a América, proponen no matar, sino realizar una misión evangelizadora basada en el mestizaje. Los reyes católicos animan a casarse con los indígenas, mientras que el imperialismo ejecuta una limpieza étnica. El imperialismo considera la colonia un botín, el imperio una provincia. Y además, cuando el imperialismo no puede hacer limpieza étnica, entran en juego el apartheid, las reservas, los guetos, como sucedió con los belgas o los estadounidenses. Gullo no se muestra derrotista, pero considera necesario construir otra España. ¿Puede revertirse el proceso? Responde que la responsabilidad es de los propios españoles. Tienen que ponerse en pie. Si se mantienen en silencio cada vez que se tira ácido sobre España, ¿quién los va a defender? Tienen que recuperar su dignidad. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Filipinas, Catedral de Antipolo, primer santuario mariano internacional en Asia. Bolivia, la Iglesia recibió al nuevo nuncio apostólico. Nicaragua, dictadura cancela personalidad jurídica de 16 ONGs. Italia, la espada y la cruz, los católicos que desafiaron a Hitler. Pasaremos después a las noticias nacionales. Reelección del Director Nacional de Obras Misionales Pontificias España. Premio para tesis doctorales y TFG sobre maternidad y puerperio. Se celebra en Ellín el 15º Congreso Nacional de Cofradías Jesús Nazareno. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Publican el libro Pablo VI, Doctor del Misterio de Cristo.
El Papa Francisco realizará sus ejercicios espirituales al comenzar la Cuaresma. Catequesis de la Audiencia General sobre la lujuria. El 26 de enero, la Catedral de Antipolo en Filipinas celebrará oficialmente la obtención del título otorgado por el Vaticano como Santuario Internacional. Los fieles filipinos podrán celebrar las bendiciones que les han sido concedidas con este nuevo estatus. El templo dedicado a Nuestra Señora de la Paz y del Buen Viaje tiene 450 años y se convertirá en el primer santuario mariano internacional en Asia y el sexto en el mundo. La catedral se convierte también en el 11º santuario internacional en el mundo y el tercero en Asia, después de la iglesia de Santo Tomás Malayatoor, en la India, y del suelo sagrado del martirio de Jaemi, junto con las rutas de peregrinación de Seúl, en Corea del Sur. En 1626, la imagen de Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje salió de Acapulco en un velero. Después de 3 meses, tras haber capeado tormentas y sobrevivido a incendios, el barco llegó a la costa filipina. Por ello, la imagen mariana recibió el título con el que se la reconoce actualmente. Los misioneros franciscanos habían construido una iglesia en Antipolo en 1578, que fue asumida por los misioneros jesuitas en 1591. Se erigió un nuevo templo en 1630 y se consagró a Nuestra Señora de la Paz y el Buen Viaje en 1632. El 14 de enero de 1954 se convirtió en el primer santuario oficialmente reconocido en el país y en el sudeste asiático. El 25 de junio de 1983, tras la creación oficial de la diócesis de Antipolo, la iglesia fue designada catedral, siendo Monseñor Protacio G. Gungón su primer obispo. El santuario es un importante lugar de peregrinación que recibe millones de fieles anualmente, especialmente entre los meses de mayo y julio, cuando tiene lugar la temporada de romerías. La Iglesia Católica en Bolivia recibió este lunes a su nuevo nuncio apostólico, Monseñor Fermín Emilio Sosa Rodríguez, quien aseguró que llegó al país para llevar la presencia del Santo Padre ante los fieles. En el aeropuerto fue recibido por una comitiva de obispos, entre ellos el arzobispo de La Paz, Monseñor Percy Galván, el obispo del Alto, Monseñor Giovanni Arana, secretario general de la CEBE, los obispos auxiliares de La Paz, Monseñor Luis Durán y Monseñor Basilio Mamani, el obispo prelado de Corocoro, Monseñor Pascual Limachi, el obispo de Coroico, Monseñor Juan Carlos Huaiguá, personal ejecutivo de la Conferencia Episcopal, sacerdotes y religiosas. La ceremonia de bienvenida tuvo lugar en el Salón Rojo del aeropuerto, donde fue recibido por el coro de la parroquia y músicos que interpretaron Caminar como profetas. Es un gusto venir a trabajar con mis hermanos obispos. Ciertamente es una nueva experiencia, aseguró. Asimismo, se mostró honrado de que el Papa Francisco lo haya designado como representante en Bolivia. Trataré de hacer lo mejor posible mi misión, anticipó. La misión que yo tengo es traer la presencia del Santo Padre ante los fieles, ante la Iglesia y colaborar también con el gobierno, tratar de tener esa comunión y trabajar juntos por el bien del pueblo y por el bien de la nación y su desarrollo, sostuvo. En un nuevo ataque contra la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, canceló la personalidad jurídica de varias congregaciones de religiosos y grupos evangélicos. El 16 de enero, el Ministerio del Interior publicó en el diario oficial La Gaceta el acuerdo que ordena esta medida, firmada por la ministra María Amelia Coronel Kinloch, y que afecta a 16 ONGs, de las cuales 10 son instituciones católicas y evangélicas. De este grupo, 9 organizaciones fueron disueltas por orden del gobierno y sus bienes serán expropiados, mientras que las otras 7, según el texto, solicitaron la cancelación de forma voluntaria, pero siempre presionadas por el gobierno. Entre ellas se encuentra la Fundación 21 Síndrome Down Nicaragua, donde se capacita a familias que tienen niños con este síndrome. También está la Asociación Misioneros de la Compañía de María, los Montfortianos y la Fundación Società Dante Alighieri de Nicaragua, un centro de enseñanza de lengua italiana en Managua. El acuerdo ministerial señala que la acusación contra estas instituciones es no haber reportado estados financieros. De acuerdo a Vatican News en español, más de 3.500 ONGs han sido canceladas por la dictadura de Nicaragua desde 2018, cuando comenzaron las protestas contra el régimen por la reforma de la seguridad social.
Las historias que el periodista y escritor Francesco Comina relata en su último libro, La lama e la croce, La espada y la cruz, publicado por la Librería Editrice Vaticana, tuvieron lugar principalmente en la Alemania nazi, historias y martirios de católicos que desafiaron a Hitler en nombre de la conciencia. Reza el subtítulo que aclara el contexto de la narración. Se trata de religiosos, laicos, jóvenes, mujeres, que tuvieron el valor de decir un no tajante a aquel sistema, señala el autor. Actuaron, añade, en nombre de una fe y un evangelio arrojados a las cunetas de la historia. Algunos nombres son bastante conocidos, como el granjero austriaco Franz Jagerstatter y el miembro de la Acción Católica Alemana Josef Mayer Nussir, ambos beatificados por la Iglesia, pero hay cientos o quizá miles que aún permanecen en la sombra. Historias aún enterradas en la memoria del antinazismo en Alemania, señala Comina, reflexionando sobre las causas de este olvido. Siguiendo los criterios profesionales de investigación y narración, el autor profundizó en varias historias a partir de diversas publicaciones. Recogí todo de fuentes alemanas, como panfletos y folletos. Fue un trabajo de excavación. Busqué documentos que ya habían salido a la luz, pero siempre para círculos reducidos, nunca traducidos al italiano y, por tanto, en gran parte desconocidos. Los testimonios son todos muy sólidos. El elemento que los une, continúa el autor, es el hecho de que anteponen la defensa de su conciencia y los valores de su fe. Lo dice claramente la biografía de una de las mujeres narradas en el libro, Eva Maria Buch, una berlinesa de 21 años que acabó en la horca junto a algunas de sus compañeras por sus actividades de resistencia dentro de la organización etiquetada por los nazis como Rote Kapelle, Orquesta Roja. La joven, cuenta el escritor, no deja de repetir las bienaventuranzas y el valor de la gratitud mientras va al encuentro del verdugo, y en una carta a sus padres escribe que muere feliz por haber vivido esta historia con dignidad y valentía, afirmando también que está dispuesta a hacerlo todo de nuevo. El mensaje es claro: hay que dar a conocer que en la época oscura del nazismo hubo personas, muchas eran jóvenes, que sintieron la desconexión radical entre la realidad y el Evangelio. Vivieron totalmente para los demás, afirmando con fuerza y valor civil: mi vida vale la pena si vale la pena la vida de los demás. Y han antepuesto una conciencia llena de valores, testimoniando que frente a las leyes consideradas injustas, existe el derecho a objetar. Impulsados por un evangelio vivido como práctica de liberación del mal, repite Comina, acabaron en la guillotina, la solución del régimen de Hitler para eliminar las cabezas pensantes de un país. José María Calderón Castro ha vuelto a ser nombrado director nacional de Obras Misionales Pontificias España para el próximo quinquenio. Ya es director de esta institución misionera desde 2019. Tras conocer su nombramiento, José María Calderón ha hecho esta declaración a la página web de Obras Misionales Pontificias. Este año 2024, si Dios quiere, cumpliré 35 años de sacerdote. En estos años he tenido muy diferentes cargos y responsabilidades. Nunca he dicho que no a algo que mis superiores me han pedido. Nunca he pedido a mis superiores algún cargo. Ahora la Iglesia me pide que vuelva a ser director en España de esta institución pontificia. No voy a decir que no. Digo que sí, no porque aunque muchos piensen que es un servicio con mucha responsabilidad y con mucho prestigio, yo lo vivo como una oportunidad de servir a la Iglesia y no de servirme de ella. Es una alegría trabajar al servicio de los territorios de misión, las iglesias jóvenes que hay por el mundo. Una alegría saberme instrumento para que los cristianos de España muestren con su oración, su sacrificio, su entrega a la animación misionera, su donativo, el amor a Cristo y a su iglesia que es católica, que es universal. José María Calderón Castro nació en Madrid en 1963. Ordenado en 1989, ha ejercido su ministerio sacerdotal en diversas parroquias de la diócesis de Madrid. Se licenció en teología, especialidad en moral, y ha sido, entre otras muchas tareas, conciliario diocesano de Acción Católica, conciliario diocesano de Manos Unidas y desde 2007 delegado episcopal de misiones y director diocesano de la OMP de Madrid. Muy vinculado al mundo misionero, ha colaborado con las Misioneras de la Caridad como capellán y confesor y desde 2023 como coordinador internacional del movimiento Corpus Christi, fundado por Madre Teresa de Calcuta para sacerdotes diocesanos. Ha tenido experiencias misioneras de verano con jóvenes en países como Etiopía, Cuba, Sierra Leona,
Rumanía, Ghana, Mozambique, entre otros. En 2019 fue nombrado director nacional de Obras Misionales Pontificias, la institución de la Santa Sede encargada de promover entre las comunidades cristianas el espíritu misionero y de canalizar las aportaciones de los fieles de todo el mundo hacia los territorios de misión. En 2020 fue nombrado miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en representación de los directores nacionales de las OMP de todo el mundo. En 2022 fue nombrado un miembro del Consejo de Administración de Domus Missionalis, casa misional que sostiene los colegios misioneros de Roma, donde viven 500 jóvenes de los territorios de misión. 5 años después de su primer nombramiento como director nacional de las OMP, la Santa Sede vuelve a confiar en él para seguir al frente de la institución un quinquenio más. En este tiempo ha impulsado especialmente la comunicación institucional de obras misionales pontificias, con la renovación de la identidad corporativa y una apuesta por los medios de comunicación y la vocación misionera, especialmente entre los jóvenes. La Fundación Red Madre, que coordina el trabajo de docenas de asociaciones de toda España en el apoyo a las embarazadas y madres en apuros, lanza la primera convocatoria del premio Nunca estarás sola, que quiere galardonar tesis doctorales, trabajos de fin de máster y trabajos de fin de grado que investiguen la maternidad reciente. Podrán concurrir aquellos trabajos de contenido teórico o práctico sobre cuestiones relacionadas con la maternidad en sus primeras etapas, embarazo y puerperio. El plazo de inscripción queda abierto hasta el 16 de mayo de 2024. María Torrego, presidenta de la Fundación Red Madre, cree que este premio ayudará a conocer y promover el estudio de las diferentes temáticas que afectan a la maternidad. Con ello contribuimos a mejorar la asistencia sanitaria y psicosocial, las políticas públicas de apoyo a la maternidad y el trabajo de las organizaciones sin ánimo de lucro, que desde diferentes aspectos tienen en cuenta las situaciones de las mujeres embarazadas, madres recientes y de sus hijos. Los trabajos presentados deben tratar las temáticas de embarazo y puerperio en una de estas áreas: área social, aspectos legales, sociológicos, económicos, educativos, antropológicos y afines, o área sanitaria, aspectos médicos, psicológicos y afines. Pueden ser trabajos de contenido práctico y también de contenido teórico. María Torrego dice, en nombre de Red Madre, que animamos a todos aquellos investigadores que hayan realizado en los últimos 3 años un trabajo relacionado con la maternidad a presentarlo. Los premios que ofrecen son los siguientes: Premio a la mejor tesis doctoral, 3.500 euros. Premio al mejor trabajo de fin de máster, 2.000 euros. Premio al mejor trabajo de fin de grado, 1.000 euros. Podrán concurrir a estos premios todas las personas que hayan obtenido el título de doctor defendiendo su tesis doctoral u obtenido el título de máster o grado en alguna de las áreas relacionadas con el objeto principal del premio. El plazo de inscripción de esta primera convocatoria ha comenzado este 16 de enero de 2024 y terminará el 16 de mayo de 2024. Los interesados pueden consultar las bases del premio y acceder al formulario de inscripción en la web redmadre.es. Del 19 al 21 de abril se celebra en Hellín, Albacete, el 15º Congreso Nacional de Cofradías de Jesús Nazareno, cautivo rescatado de Medinaceli. Además de la asistencia de autoridades eclesiásticas, civiles y cofrades, tendrá lugar la ponencia Medinaceli, cautivo y rescatado, apuntes iconográficos para la acción evangelizadora, de Antonio Carrascosa Mendieta, licenciado en Teología e Historia del Arte. Asimismo se celebrará la Mesa Redonda, creyentes en la Iglesia y cristianos en la sociedad, la realidad de las cofradías y hermandades, evangelio, carisma, institución, en la que participarán Antonio Carrascosa, Encarnación Simarro, abogada presidenta de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores de Tarazona de la Mancha, Miguel Ángel Escribano Arráez, director del Instituto Teológico de Murcia y doctor en Derecho Canónico, y la moderadora será Ana Blanch Orfila, delegada adjunta de la Delegación Diocesana del Apostolado Seglar de Albacete, grado en Ciencias Religiosas. En este congreso se llevará a cabo una procesión extraordinaria, el traslado de la imagen de nuestro Padre Jesús de Medinaceli desde la iglesia de San Roque al convento de franciscanos, acompañada por la banda Juventud Musical de Hellín. Finalizará con un concierto de música cofrade en el convento de los franciscanos a cargo de la Unión Musical Santa Cecilia de Hellín.
La Archicofradía es una asociación pública de la Iglesia Católica constituida mediante un decreto de erección canónica. Tiene personalidad jurídica civil y personalidad jurídica canónica. Fundada en el año 1947, con sede canónica en la iglesia de San Roque de Ellín, Albacete, y un censo de 495 cofrades. Su imagen titular es Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, obra del escultor Faustino Sanz Herranz. La imagen llega a Ellín en el año 1947, el mismo año de la fundación de la cofradía. El 12 de junio de 2022, en el 14º Congreso Nacional de Cofradías de Jesús Nazareno, cautivo rescatado de Medinaceli, celebrado en la ciudad de Tomelloso, se otorgó a la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli de Ellín la responsabilidad de organizar el 15º Congreso Nacional. Os abrimos de par en par las puertas de nuestra tierra para en ella ahondar en nuestra fe común, siguiendo los pasos de nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Aquí está vuestra casa para que en ella, en torno a aquel cuya imagen veneramos, hagamos realidad el lema de este congreso. Todos hermanos, os animamos a participar, es el Señor quien nos convoca, afirma el hermano mayor y la Junta del Gobierno. La librería Editrice Vaticana publicó el 18 de enero el libro Pablo VI, Doctor del Misterio de Cristo, que recoge las homilías que el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, pronunció el 6 de agosto desde el 2008 hasta el 2014 en el aniversario de la muerte del Papa Montini. El volumen cuenta con un prefacio del Papa Francisco y un epílogo de Monseñor Leonardo Sapienza, regente de la prefectura de la Casa Pontificia. El Papa expresa en el prefacio su alegría de que el cardenal Marcelo Semeraro haya decidido publicar la serie de homilías pronunciadas en el Día de la Transfiguración del Señor, que es también el aniversario del tránsito de San Pablo VI de esta tierra dolorosa, dramática y magnífica, como la llamó en su testamento, a la casa del Padre. Y también expresa su alegría de que lo haya redactado durante este pasado año 2023, cuando se cumplen 60 años de la llamada de Giovanni Battista Montini al ministerio petrino. Francisco escribe que a menudo ha pensado si el Papa Pablo VI no debería ser considerado un mártir. Cuenta cómo una vez, en un encuentro privado en las cercanías del rito de beatificación del Papa Montini, se lo dijo también al obispo Marcelo. Indica también en el prefacio cómo el 15 de diciembre de 1969, durante el clásico de intercambio de felicitaciones navideñas con el Colegio Cardenalicio y la Curia Romana, Pablo VI se refirió al hecho de que el Vaticano II había producido un estado de alerta y en ciertos aspectos de tensión espiritual, incluida la crisis de muchos sacerdotes. En ese contexto dijo: «Esta es nuestra corona de espinas». Y continúa su escrito explicando que la exhortación a amar a la Iglesia fue una de las más frecuentes y repetidas en el magisterio de Pablo VI. La consideraba como el espejo donde vemos a Cristo, el espacio donde nos encontramos con Cristo, y esto era para él el unum necessarium. Todos recordamos su oración a Cristo, el único necesario, y es este amor único y absoluto por Cristo lo que el cardenal Semeraro quiso subrayar con sus homilías, contextualizadas en el misterio de la Transfiguración. El Papa Francisco realizará de forma personal su retiro espiritual de Cuaresma desde la tarde del domingo 18 de febrero hasta el viernes 23 de febrero de 2024, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede este martes 16 de enero. El Santo Padre invita además a los cardenales residentes en Roma, a los jefes de dicasterio y a los superiores de la curia a unirse de modo personal en este tiempo de oración. El Papa Francisco les insta a suspender sus trabajos y a recogerse en oración durante la primera semana de Cuaresma, para prepararse para la Semana Santa. Durante esa semana se suspenderán todos los compromisos del Santo Padre, incluida la audiencia general del miércoles 21 de febrero. Cabe destacar que desde el 2014 el Papa Francisco ha realizado junto a los superiores de la Curia Romana los ejercicios espirituales de Cuaresma fuera del Vaticano, trasladándose a la Casa del Divino Maestro, ubicada en la localidad de Aritzia, a 45 kilómetros de Roma. La Casa del Divino Maestro es propiedad de la Congregación de la Sociedad de San Pablo. Es un sitio reservado y silencioso que permite dedicarse con mayor recogimiento a los ejercicios espirituales. El Papa continúa su serie de catequesis dedicada a los vicios con la lujuria, un vínculo envenenado,
provocado por un manejo malsano de la sexualidad que devasta las relaciones de las personas, convirtiendo la belleza y el poder del enamoramiento en pornografía y cosificación del otro. Francisco recordó que los antiguos padres nos enseñan que después de la gula, el segundo demonio, es decir, vicio, que está siempre agazapado a la puerta del corazón, es el de la lujuria. Mientras que la gula es la voracidad hacia la comida, este segundo vicio es una especie de voracidad hacia otra persona, es decir, el vínculo envenenado que los seres humanos mantienen entre sí, especialmente en el ámbito de la sexualidad. Y advirtió, entiéndase bien, en el cristianismo no se condena el instinto sexual. Un libro de la Biblia, El Cantar de los Cantares, es un maravilloso poema de amor entre una pareja de novios. Sin embargo, esta hermosa dimensión de nuestra humanidad, la dimensión sexual, la dimensión del amor, no está exenta de peligros hasta el punto de que ya San Pablo tiene que abordar la cuestión en la primera carta a los Corintios. Escribe así: «Es cosa pública que se cometen entre vosotros actos deshonestos, como no se encuentran ni siquiera entre los paganos». El reproche del apóstol se refiere precisamente a un uso malsano de la sexualidad por parte de algunos cristianos. Terminó diciendo que ganar la batalla contra la lujuria, contra la cosificación del otro, puede ser un empeño que dura toda la vida, pero el premio de esta batalla es el más importante de todos, porque se trata de preservar esa belleza que Dios escribió en su creación cuando imaginó el amor entre el hombre y la mujer, que no es para usarse el uno al otro, sino para amarse. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.